Muy bien, empezamos. Un poco quedó adelantado en lo que mencionábamos con Pablo de León, en la charla un poco en serio, un poco en broma con los personajes de Tarico y con Mario. La verdad es que el gobierno está como si fuera en un juego de mesa poniendo fichas y va ocupando territorios, como en el TEC va poniendo fichitas. El peronismo lo está haciendo porque sabe de algún modo que con el 100% de inflación, 90, 95, seamos fuori de la copa. Ya saben que es muy difícil, no hay historia, no hay un manual de historia que diga que un gobierno con esa inflación renueva un mandato. Como saben eso, se preparan para el llano. ¿Y cómo se preparan? Una alfombra roja para un gobierno de signo contrario que va a asumir. ¿Tienen preparado el bastón de mando para entregar? Bueno, parece más todo lo contrario. Mira, esto de ocupar espacios, de preparar la resistencia. ¿Te acordás que Sergio Massa había prometido que no debían ingresar más personas al Estado? ¿Te acordás que había una promesa de, por lo menos, dejemos de ingresar gente solamente en enero? Te doy un dato. Solamente en noviembre, 11.000 trabajadores ingresaron a organismos públicos. Ya estaban en otras modalidades contractuales, pasaron a planta permanente. Nada en contra de los que trabajan, o a lo mejor hace 10 años metiendo una factura. Miles de personas, millones les diría, también meten una factura. Lo que uno observa es el momento, la oportunidad. Gasto, por supuesto, hay gente que labura espectacular y mucha otra gente que no. Se llama plan de regularización del empleo público. Nunca es un plan de racionalización del empleo público. ¿Para qué? Probablemente para tener un vínculo más fuerte y más aceitado con los gremios estatales, que son aliados estratégicos en la resistencia que viene dentro del llano de la oposición. Otro es alianzas con los gremios amigos. Por ejemplo, Camioneros recibió lo que probablemente vos no recibiste, y es excepciones en ganancias que les van a permitir descargar el peso gigante que tiene el impuesto a las ganancias. Bueno, Camioneros lo consiguió. Ahí tienen, por supuesto, un aliado más. Con otros gremios pasa lo mismo. Están gobernando para sus aliados, preparando, si uno dice, la salida. Están queriendo meter por lo menos 37 senadores para tener la mayoría, por supuesto, en la Cámara Alta y bloquear o proponer una agenda propia. Con lo cual lo que les estoy mostrando es que todo esto sumado a la intención de retener la provincia de Buenos Aires, imaginen ustedes, un gobierno central de otro signo político y una provincia de Buenos Aires gobernada por, como fue Rucauf con De la Rúa, como fue Cafiero con Alfonsín. Eso en general no termina bien. Están generando volumen, por eso los intendentes reunidos también con Alberto Fernández son puntos de resistencia. Y lo último que quiero mencionarles es, por ideología o por estrategia, saben lo de Mendoza. Primero 4.000 y pico de hectáreas a mapuches, ahora 20 y pico mil hectáreas a autopercibidos mapuches. Intentamos hablar con gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Los invitamos al programa, al menos que tengan una voz. Lo que están diciendo es, nosotros no entregamos tierras, nosotros no, nada. Nosotros simplemente lo que hicimos es validar que hay gente que está ocupando el lugar y que están ahí. ¿Cuál es el truco acá? Que una vez que el INAI certifica que esos ocupantes están en ese territorio, obliga por ley, en este caso a la provincia de Mendoza, a pagar una expropiación y aceptar ese pago de esa expropiación. ¿Cuál es el punto? Que es absolutamente inconsulto. Fue de modo prepotente, de modo autoritario, sin ni siquiera tener diálogo con la provincia que tendría que pagar la expropiación. Sintetizó esto, una categoría absolutamente nueva. Les cuento esto. ¿Saben cuántos mapuches originarios de Mendoza existen o existieron? Según los historiadores, ninguno. Cuando le dicen al INAI, miren que no había mapuches en Mendoza, contestan, estos se autoperciben mapuches. Es respuesta real del INAI. Nace una nueva categoría, el propietario autopercibido. Insólito. Acompáñenme, voy a presentar a Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va?
Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasaron 2 días desde las sentencias condenatorias, 5 a perpetua, 3 a 15 años, por el homicidio brutal de Fernando Báez Sosa. Empieza ahora lo que ya veníamos charlando, que es el largo camino que esta sentencia condenatoria va a recorrer en la justicia bonaerense. La Fiscalía ya tiene su apelación. Fernando Burlando, el abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, también anticipó que va a apelar. ¿Por qué? Porque va a pedir que los 8 acusados tengan la máxima de la pena, que es la sentencia a cárcel perpetua, en este caso 35 años para 5 de ellos. Y a 3 de estos jóvenes les dieron una participación secundaria, es decir, que hicieron un aporte al hecho, al ataque que se cobró la vida de Fernando Báez Sosa, que la justicia considera que no fue indispensable, que si ellos 3 se hubieran detenido o no hubieran estado en la escena del hecho, el fin de esa acción de los primeros 5, que era matar a Fernando, no iba a impedirse de todos modos. Con lo cual, la justicia hizo una división temporal. En este caso, dijo, los 8 se pusieron de acuerdo, a los 8 le dan la premeditación, le dan también la alevosía en este homicidio, pero a 3 de ellos los ubican posterior al inicio de la golpiza. Bien. Y cumpliendo otros roles. Bien, vamos para adelante en esto. La discusión sobre la perpetua, ¿para qué sirve una prisión? ¿Cuántos años en prisión rehabilitan? ¿Cuántos los transforma en monstruos? Y si se transforman en monstruos, allá ellos. Es una pregunta que por supuesto nos desborda y nos excede. Para intentar, aunque sea en lápiz negro, bocetear algo de esto, está Roberto Gargarella, que es abogado, es jurista y tiene una opinión muy clara. Él, que está contra la corriente. La corriente dice perpetua, que se hagan cargo de sus actos. Ahí tienen el tuit de Roberto Gargarella. Estas respuestas penales son irracionales, no sirven a la justicia, a la paz, a la disuasión, a la reforma o mejora de nadie. Quienes salgan lo harán peores. Cerramos los ojos y los arrojamos al infierno. Todo mal en nombre del bien. ¿Sabés que vas contra la corriente, Roberto, con esto? Bueno, primero voy contra la corriente, pero no contra la Constitución. Bien. Buena respuesta. 0-1. Así empezás bien una entrevista. No, antes que nada, decir que sí puedo tener una opinión contraria a muchos, pero, digamos, dejar en claro que la posición que uno tenga, o en mi caso, sobre el tema de la condena perpetua, no quiere decir que uno no reconozca la brutalidad, la barbaridad, que uno no acompañe el dolor, que uno no haya sufrido y siga sufriendo por lo que ocurrió. Digamos, yo creo que yo, como tantos, nos identificamos íntimamente con la víctima y sentimos dolor por lo que ha pasado. Eso no quiere decir que dejamos de pensar ahí o no pensamos, digamos, cómo el Estado debe responder frente a quienes obraron mal. Pero, digamos, lo primero que quisiera aclarar es eso. Es yo no tengo personalmente ninguna duda de que... no, pero necesito, y todos necesitamos aclararlo, porque pareciera que si uno critica la pena de muerte es como si hubiera un suma cero entre, digamos, pensar en los derechos del delincuente y pensar en la víctima, ¿no? Uno piensa en la víctima y puede seguir pensando, no es excluyente, digamos, hay espacio suficiente para pensar sobre las dos cosas. Eso se notó mucho en las redes, que cualquier persona que decía que apenas salía de la corriente, como vos decías, recibía un montón de insultos pensando que, entonces vos estás de acuerdo con lo que le hicieron a Fernando. Me dejás, ¿no? digamos, hacer la generalidad. Sos Zaffaroni, sos garantista. No, la honestidad intelectual además vale doble en este caso porque es ir contra la corriente. Bien. Sí, igual no tomaría que el garantismo es un insulto. Digamos, claro. ¿no? El garantismo es algo que bueno, para tenemos una que parte de la orgullecer. sociedad no es un pero insulto, otra vez, digamos, no quiero ser legalista, pero digamos, eso es lo que exige nuestro derecho. Entonces, garantismo no es y no merece ser tomado como moneda de, digamos, para insultar al otro, ¿no? Bueno, hay muchas palabras que fueron muy mal utilizadas y muy deformadas y bueno, y se escribieron mal. Pero avancemos, dale. No, una cosa que diría es, si uno encierra a una persona por 10, 20, 30, 50 años,
la aislás de sus afectos, la aislás de sus familiares, las vinculás con las personas que vos detectaste como las peores de las que estaban dando vuelta. Las haces interactuar con ellas durante 10, 20, 50 años. Mientras tanto la maltratás, mientras tanto, digamos, lo rodeás de un ambiente de violencia. Ya sos vos el que construye ese monstruo que va a salir de ahí. Pero ya ahí la responsabilidad es del Estado que está construyendo eso. Entonces, si nosotros después de una condena de esta vemos, no, la persona o reincidió, como suele ocurrir, o no se reformó para bien, bueno, digamos, lo sabíamos desde el minuto 1. ¿Por qué? Mirá, porque construimos ese camino durante años y lo sabíamos Déjame desde el minuto adivinar, 1. yo voy a hacer el arte de la adivinación, no cuesta mucho. Digamos, uno podría decir, ojo que estos pibes ya venían agarrándose a trompadas, volvían a la casa con la ropa a veces con sangre. Esto no fue un accidente. Digamos, En el una crónica criminal, anunciada. ellos mismos se transformaron en eso que vos decís que la cárcel te transforma. ¿Qué dirías frente a eso? No, diría que, digamos, hay una dinámica que es propia, digamos, de la gente más joven, digamos, que puede incluir una socialización en, digamos, un maltrato. Es una cosa general de la cual muchos de estos jóvenes participan. Bueno, y entonces están en una dinámica que incluye violencia, el machismo, digamos, que a lo mejor es más propia de ciertos ámbitos y demás, y que eso es, bueno, y yo creo que se manejan con eso, pero eso es historia argentina, es historia del mundo, y también historia de este caso, y no previendo, no esperando, yo diría ni siquiera deseando, digamos, de causar un daño mortal a nadie. Y entonces Pero este puede es un ocurrir. caso Pero por eso distinto. uno puede decir, si los vamos a hacer digamos, hacemos algo muy importante llamándole, tenemos que hacer un reproche penal frente a ellos, pero ahí empieza la pregunta sobre qué tipo de reproche. Vos ayer decías una cosa que para mí es muy importante, pero yo creo que la terminabas mal, que tiene que ver con el tema del contrato social. A ver. No, toda tu reflexión, o sea, ayer había un abogado que yo creo que dijo disparates en la materia, en términos de no, digamos, el castigo no tiene que ver con, la pena no tiene que ver con castigo, tiene que ver con reintegración. Bueno, si tiene que ver con reintegración y se le das pena perpetua, digamos, ya estás mal, y si haces en el camino, lo rodeas de este modo, vos construís el criminal. Entonces, no haces nada para la reintegración. ¿No entra construido un tipo que le revienta el cráneo contra un cordón de la Mucho vereda menos, con un cuerpo inerte cuando uno de los 8 lo sabés dice... vos mejor que nadie, que es una persona se va haciendo en la relación con los otros, y si uno se educa durante 20, 30, 40 años de otro modo, un adolescente como estos chicos están ahí viendo. Y lo que hacen es, yo creo, para tratar de integrarse con los otros, bueno, los otros son violentos, yo quiero ser más violento. Eso no justifica nada, eso merece que nosotros critiquemos eso, pero digamos, por supuesto pero que qué pena hubiera tocado. Se están construyendo. No, quiero ir un segundo al tema del contrato social. Sí. Una persona rompe el contrato, es decir, bueno, de ahí a la idea de pena perpetua, digamos, hay un camino que no sé, un paso que no sé cómo lo das. Pero yo no fue que pedí porque no me paré frente a la televisión. Pero ese es tu fundamento. Ese es tu fundamento. Pero te digo, es un fundamento que es muy interesante. Para mí es riquísima la idea del contrato social. Necesito saber si me estás elogiando o denigrando el Yami. Creo que has Con las dos comenzado. cosas, juntas. 50-50. Has identificado bien una idea que está detrás de nuestras preocupaciones sobre cómo organizarnos en común, pero le atribuís a eso un resultado. Por ejemplo, entonces se justifica que yo, como esta persona rompió el contrato, yo haga una... Pero, Yo no pedí, no importa, pero me interesa esto. ¿Qué harías vos o cómo se piensa algo de tanta violencia, tanta primera brutalidad? cosa ¿Qué se hace con ese chico? Una o esa primera chica? cosa, una primera precisión que haría es, la justicia no se mide con la métrica de la pena. No es que si yo le doy 10 años hice un poco de justicia, si le doy 20 hice más justicia, le doy pena perpetua, hice super justicia. Por fin se hizo justicia. Y ese, sin embargo, ha sido el discurso de toda la clase dirigente y yo creo que de buena parte del periodismo. Como hay pena perpetua, por fin se hizo. Faltó un poquito de justicia. ¿Por qué? Y porque no se le dio a todos pena perpetua. Eso es un pésimo modo. ¿Por qué? Porque la justicia tiene muy poco que ver con pena, con la métrica de la pena. No es más justicia, más pena. Te digo un caso. Pero Roberto, a mí me parece que lo que pasa, una cosa es
todos estamos medio, voy a decir una palabra fea, podridos de ver que hay gente que tiene 10 años porque cometió un crimen, Pero- a los 3 años empieza a salir, a los 4 años está en la casa, hay millones de permisos de cuestiones, no para crímenes menores, no para un señor que roba una mandarina, para gente que mata, digamos, ¿por qué Fabián la gente Tablado. dice no hay 10 años, 15 años? Fabián pero Tablado ahí- que dio 113 puñaladas. La gente dice perpetua como para asegurarse de que no esté prontamente Bueno, a los 4 años con una pulsera que se la saca. Hemos visto en los festejos de Argentina tipos que se sacaban la pulsera. Vimos muchas cosas raras Ahí también. sí, si me permitís agregar algo, Diego, creo que ahí hay un combo que es muy nocivo. Las cárceles, tal cual están planteadas en el sistema penal argentino, no sirven. No, es peor que no sirven. Primero no cumplen con la manda constitucional, limpias, Sanas y limpias. sanas y que sirvan para la reinserción social. Y después, por supuesto, la sobrepoblación, la vida interna de los penitenciarios que hace que los propios presos, para sobrevivir, cometan más delitos. Digo, hay como un código interno en ese mundo, que es como un mundo paralelo, que es el servicio penitenciario, que no sirve a que ningún preso aprenda o se reinserte. Sí, pero si o la cárcel no relea nada. funciona, Pero vos no déjame podés saltearte la condena. Déjame terminar la idea. Lo que Pero digo hagamos es, corto, así podemos escuchar en a esa todos. discusión también hay todo un planteo que la justicia todavía no termina de sanear, que es qué sucede con el código penal que tenemos, que resulta muy antiguo en otras cosas, que se Bien. pensó para otro tipo de sociedad también. ¿Cuál es una contrapropuesta? Suponete que decís que un señor se oxide toda la vida ahí, mira, te hago un razonamiento a mi ley. Es gasto público, no va a producir nada, no reforma nada, no rehabilita. Se hunde pero- ahí, estás a salvo, entre comillas, del monstruo, No, con lo un corriste gasto. de lugar. Ahora bien, ¿Cuál es la Yo te alternativa? Te hago una sugerencia de contrapropuesta, pero antes que eso, yo no necesito, digamos, hacer una contrapropuesta si la crítica que estoy haciendo se justifica. Así como uno puede decir, mira, la pena de muerte no se justifica nunca. Dame una alternativa. Mira, antes de, podemos hablar ahora de la alternativa, hay un montón de cosas para pensar, pero la pena de muerte no se justifica. Acá es lo mismo. Entonces, no se justifica, ahora hablamos de alternativas. Hay muchas. Y no es que yo tengo que validar mi alternativa porque ahora sí recién vamos a eliminar la pena de muerte. No, hay cosas que no se pueden y hay cosas que además, como decías, la Constitución prohíbe y sin embargo las hacemos y eso es inaceptable. Entonces, quien está en falta es quien acepta eso o quien quiere convivir con eso o que, digamos, toma eso como un problema menor. No, es un problema súper mayor. El Estado tiene que hacer 1000 cosas que no terminan con la pena y otra vez, no necesitan de la pena alta. Déjame darte un ejemplo que te quería dar. Colombia, como antes Sudáfrica, frente a los tremendos crímenes que atravesaron la sociedad durante 30, 40 años, ¿qué dijo? Vamos hacia justicia y paz. Eso puede requerir penas altas o puede requerir perdones o puede requerir intercambio, como se hizo en Sudáfrica, de penas por información. ¿Por qué? Porque la pena es un instrumento para otra cosa, que es yo quiero conseguir otras cosas. Entonces, me parece que en tu pregunta y en muchas preguntas es como la obsesión de, bueno, ¿qué pena le damos? ¿Qué hacemos con...? Sí, yo creo que la prioridad es otra, como en este caso, justicia, paz de Colombia, tenemos crímenes, no es, se me rompió el botón de la camisa, no, tenemos un desastre infinito hace 50 años, y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, a ver qué disponemos en el Estado para justicia y paz. Y se hacen un montón de cosas en donde la pena es un instrumento que a veces la subimos, a veces lo bajamos, pero no es que se nos juega la vida ahí, se nos juega la vida en cómo aseguramos justicia y paz. Acá lo mismo. Entonces yo diría, ¿qué nos interesa? Nos interesa, primero, dar amparo, protección, seguridad, cobijo desde el Estado a la familia. Ver si ¿A qué es familia? a la familia que ha sufrido, digamos, la pérdida. Si se trata de un crimen, de un delito, un daño que ha sufrido, que es reparable, hacemos lo posible para ayudar a repararlo. Entonces, por eso, depende de qué estamos hablando. Entonces, yo diría, primero, apuntar a reparar. Segundo, apuntar a contener a la familia, darle asistencia psicológica, darle protección, mostrar que el Estado está con ella, afirmar desde el Estado, estos son nuestros compromisos básicos. Y en los otros, digamos, también, ustedes han cometido una falta grave y ahora vemos de qué modo... Pero no es esa la obsesión. ¿Qué es? Porque la gente dice, bueno, a ver, dale, ¿y Bueno, qué hacemos? tenemos un código penal, tenemos establecidas penas, pero otra vez, digamos, no es, bueno, tenemos que darle la pena infinita o lo tenemos... Es más, yo creo que es en relación con los objetivos prioritarios que tiene que tener el Estado, por ejemplo, buscar la seguridad de la gente,
disuadir a futuros criminales, etcétera. Puedes hacer millones de cosas interesantes que sirven a esos propósitos, digamos, para disuadir a futuros. Al menos toma en cuenta que todo lo que venimos haciendo viene fracasando estrepitosamente. O sea, no viene sirviendo para la disuasión, no viene sirviendo para la reforma, no viene sirviendo para la reintegración, no viene sirviendo para la reincorporación, no viene sirviendo para reprochar. O sea, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, estamos fracasando en todos los ámbitos y hay gente que dice, no, porque parece que uno se queda tranquilo y es algo relacionado con uno, no con la sociedad. Sí, claro. Se queda uno tranquilo, bueno, no, está bien, le dimos lo máximo, ya Pero está. doctor, Pablo, yo le hago una corrimos de pregunta. acá. La Argentina, yo coincido con todo lo que usted dice que el Estado debería hacer, pero el Estado que tenemos es el que tenemos. Y las cárceles son un lugar donde cualquiera que entra va a vivir en medio de las ratas, comiendo pésimo, viendo cómo lo que estamos hablando hoy de estos chicos es que no les pase nada en los distintos lugares donde los van a detener. Esa es la realidad de la cárcel. Entonces, la gente dice, el que mató tiene que pagar. Entonces, esto y ya lo dejo. Una persona que entra a los 30 años porque mató a alguien y sale a los 50, pasando por la cárcel argentina, no tiene ninguna chance de salir mejor de lo que entró. Entonces, Totalmente. esa es la realidad que uno ve en la Argentina. Está bien, la diferencia con lo que señalás es que no es mi prioridad como Estado, a ver qué preocupada está la gente. No, mi prioridad es cómo aseguro seguridad, cómo lo hago de un modo de no perder libertad, cómo lo hago de un modo respetuoso del contrato en donde somos todos iguales. Esa es mi prioridad. Entonces, la fascinación con la pena yo creo que es un modo de quedarnos nosotros tranquilos y desentendernos de lo que en realidad pasa, que es todo va a ser igual, estamos construyendo reincidencia. Pero ¿por qué, van a salir Robert? peor. ¿Vos te parece que con lo que pasó no hay como una reflexión? Fue tan, digamos, se conversó tanto de esto, ¿no? ¿Vos no creés que va a haber una reflexión más allá de la pena? No porque la pena, la perpetua, genere esto, pero digo, esto que pasó... La conversación pública. La conversación, sobre la reflexión sobre lo que puede generar la violencia, cómo están corridos todos los límites, cómo alguien que proviene de un hogar, que pasó por la escuela, que tiene papá, mamá, no tiene un núcleo disfuncional violento. Muchas cosas pasaron ahí. ¿No se va a hablar un poco de eso? ¿No va a haber un cambio? El último libro que yo escribí se llama así, El derecho como conversación entre iguales. O sea, estoy completamente comprometido con esa idea. Ahora fíjate, y eso va contra lo que señalabas, que con independencia de pena de muerte, o sea, con independencia de pena perpetua, etcétera, lo importante es esto. Y eso es independiente de, digamos, cuántos años hay. No empezó, 3 años llevan, digamos, en prisión preventiva. O sea, lo importante para mí es qué podemos hacer para que ocurran algunas de las cosas que ya pasaron y que son importantísimas. Hubo pedido de perdón, importantísimo. Hubo declaración de arrepentimiento, importantísimo. ¿Hubo? Bueno, por supuesto que hubo pedido de perdón, Sí. por supuesto que hubo pedido de perdón. Tardío, Vos podés decir, claro. no le creo, pero bueno, digamos... Pero ¿y si es parte de una estrategia y no es una Pero cosa está bien, genuina? pero eso Bueno, no pero si anula es la genuino, pena, no viene a anula la reparar. reacción estatal. Pero en las cosas que pasan y en las cosas que vos lo estabas presentando como modos de disuadir a futuro, ya a la gente van a decirle a los hijos, mirá, acordate. Bueno, eso ya pasó y eso es independiente de la pena. Entonces, te das cuenta ahí que con independencia de la ejecución de esa Bien, pena, o los padres le vos puedes dicen- hacer un montón de cosas importantes. Bien. Esa conversación se da con independencia de la cuestión pena. Entonces, separá. Minuto final. No, preguntaba si es independiente de la pena o los padres lo que dicen es, mirá, si haces eso vas a estar hasta los 70 años dentro de la cárcel. No, es lo que decía la madre de Thompson. Ya, o sea, lo que sufrió este chico, o sea, que es el responsable, es alguien que queremos, digamos, que le caiga el peso de la ley y todo, pero eso ya le cambió la vida, yo estoy seguro. O sea, por supuesto que necesita ahora cumplir una pena, pero yo estoy seguro que si esa persona sale, esa persona no se mezcla más con una patota en su vida. ¿Por qué? Porque ya sufrió demasiado. Con lo que quiero decir, hay muchas cosas que podés lograr con independencia de toda la parafernalia que es bla bla para la tribuna y que no sirve para nada. Y yo creo que lo que sirve es para peor. Nos quedamos tranquilos. Ya está, ya cumplimos. Ya se hizo, ¿no? Ya. Bien, yo lo que me falta para el puente es la maderita final de que me diga, bueno, pero ¿cuál sería la pena? Pero Vos me decís cuál no es. Ok, no, danos pero una alternativa. Está bien, pero una pena más calibrada, mucho más calibrada en años, que de ningún modo necesita ser ni 50 ni 20. Entonces, puede ser una pena de restricción de la libertad, pero insisto, yo creo que no hay que fascinarse con eso. El Estado
necesita hacer un montón de cosas, tiene la obligación constitucional de hacer cosas que hoy está negando. Entonces, primero, tiene que hacer eso. Eso es compatible con que una persona pase años de prisión, pero esa fascinación con que, si es 20 años es más justicia, es una tontería. Bien. Y no tenemos que participar de ello. Yo insisto y quiero agradecerte y despedirte. Yo pienso que también lo que ocurre es que cuando alguien escucha que 20, le dieron 20 años o le dieron 10, es un montón y te arruina la vida, claramente. Pero después nunca es 10, nunca es 20, es decir, por HB computan, suman, dividen, y no me preguntes por qué gente que cometió crímenes terribles está a los 2 años ya en la casa con la tobillera, después va a hacer las compras y al cuarto está ahí un video con un tipo en la fiesta con el carnaval carioca. Digo, a mí lo que me preocupa también, en Argentina hay penas altas y hay reincidencia y hay crímenes todos los días y el crimen que se cometía ayer, después de que le duplicaste la pena, se sigue cometiendo mañana. Entonces algo estás haciendo mal. Entonces está bien, nos quedemos tranquilos con penas, pero te digo, el problema está pasando por otro lado y lo estamos resolviendo mal. Y lo estamos pensando mal. Pero como sociedad no lo estamos discutiendo tampoco. No, pasa esto, que es, uno dice, ¿cuál es la prioridad? No, bueno, pensemos primero la pena. Es un error. Bien. En términos de contrato social es una mala idea. Roberto, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Los colegios privados tienen una cuota. ¿Viste la última cuota? ¡Ay! Te sorprendió, ¿verdad? Bueno, como al Ministerio de Economía lo sorprende también y va en contra de la propuesta de ir bajando la inflación, quieren colocar en el changuito de precios justos esa cuota de colegio privado. Cecilia. Sí, esta tarde, hace un ratito nada más, con alguna de las cámaras que agrupan colegios privados y el ministro de Educación Nacional y el ministro de Economía, Sergio Massa, cerraron un acuerdo o anunciaron un acuerdo en el que se dispone una especie de precios justos o un sendero de precios para las cuotas de los colegios, de aquellos colegios privados subvencionados por el Estado, ¿no? Siempre había una regulación de precios para las cuotas de los colegios. Ahora hay un acuerdo, una propuesta para todo el país que después cada provincia decidirá en el Consejo Federal de Educación el jueves si la acepta o no. ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Cómo es ese sendero de precios para las cuotas de colegios? Arranca en marzo con un aumento del 16,8%. Esa cuota que viste, que revisaste, tiene que tener un aumento del 16,8% en marzo. En abril, en mayo y en junio, 3,35% de aumento adicional y en el mes de julio, 4% de aumento. La polémica principal de entrada con este acuerdo es, primero, ver si todas las provincias adhieren o no, y segundo, ¿la paritaria va a estar adherida a esto o el colegio va a tener tope para el aumento de su cuota y no tope para la paritaria? No tope para el aumento de la paritaria docente. O sea, queda de sándwich el colegio y vos que vas a pagar la cuota, por supuesto. Martín Zurita es el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con la inclusión de la cuota en precios justos? Bueno, desde AIEDBA y desde la Junta Nacional de Enseñanza Privada estamos a favor de todas las iniciativas que se tomen para bajar la inflación. Ahora, se necesitan medidas integrales de salarios y precios y diálogo con todas las entidades que representamos a las instituciones de gestión privada. Hoy se habla de topes de cuotas, pero no se habla de la paritaria docente. Entonces hay una gran incertidumbre en el sector porque ese factor que es fundamental, una cuota... ¿Cuán fundamentales? Digamos, vos, un colegio en gastos, de ingresos, gastos, sobre gastos. ¿El impacto más grande que tiene salarios? Costos laborales, el 80% de la cuota de un colegio privado. Por lo tanto, no se puede hablar de topes sin hablar de paritarias. Y acá se empezó de la manera inversa. General, siempre, salvo en la época de Guillermo Moreno, estuvimos trabajando con las 24 jurisdicciones en los costos laborales de las escuelas y nosotros desde la provincia de Buenos Aires, pero a través de la Junta Nacional de Enseñanza Privada representamos a 16 provincias que también arreglan con sus ministerios las cuotas de los colegios y realmente
siempre se llevaron los números y no hubo problemas. Pero ¿Cómo ahora venían aumentando? Ahora vemos como el gobierno quiere que aumenten, topeándolos. ¿Cómo venía ocurriendo? ¿Cada colegio aumentaba un poco hasta lo que podía? ¿Cómo era el criterio en Provincia de Buenos Aires? Bueno, esta recomendación del Ministerio Nacional es solamente para las escuelas que tienen algún tipo de aporte estatal, lo que se llama subvención, que no es subvención, es un aporte del Estado. O sea, serían 9.000 escuelas en toda la República Argentina, 4.200 en la provincia de Buenos Aires. Y el año pasado, por ejemplo, hubo 8 aumentos de salarial docente. Los docentes cobraron 106% en la paritaria, por encima de la inflación, y las cuotas de los colegios aumentaron en 7 oportunidades que no alcanzaron hay 17 puntos abajo de lo que se debería haber cobrado. O sea que todavía venimos con un retraso del año pasado, por eso en la provincia de Buenos Aires otorgaron un 20% de aumento. Ahora, en el mes de marzo. usted dice que son las escuelas con apoyo estatal. Ahora, los que tenemos hijos en escuela que no tienen apoyo estatal, ¿van a poder hacer lo que quieren o van a estar más o menos que tener atado a esto que ustedes En esto que arreglaron? propuso el Ministerio de Economía no están incontempladas. Las escuelas que no reciben aporte estatal tienen una normativa, un decreto del año 93, y se regulan a través de la Secretaría de Comercio. O sea, hay regulación, pero de un año a otro es libre el importe que pueden pagar según su realidad, sus costos. ¿Cuánto influye esto en la calidad educativa? Influye muchísimo, porque los proyectos de las escuelas, los proyectos educativos, la inversión, la previsibilidad que necesitamos para poder funcionar, teniendo tanta incertidumbre, es como yo pongo el ejemplo del pan, ¿no? Si el pan me dicen en julio va a estar tal precio, pero la harina la libero o no sé cuánto va a estar la harina, y bueno, ¿cómo voy a saber cuánto va a estar el pan en el mes de julio? El gobierno les está diciendo, ustedes tienen un apoyo nuestro, tienen un subsidio, son 8.000 establecimientos que tienen un subsidio. Bueno, te llevo para que me lleves, ahora ustedes ayúdennos, ya que nosotros los ayudamos, y vayan hasta el 3 y pico. ¿Qué van a hacer? ¿Aceptan o no? Nosotros, en principio, no fuimos convocados y no aceptamos porque en realidad es desconocer la esencia de la estructura de costos de la escuela privada. Una escuela privada no puede funcionar con estos porcentajes que Cecilia mencionaba, porque en realidad los proyectos educativos, como vos decís, Osvaldo, no se pueden sostener de esta manera. Zurice, Entonces, ¿cómo funciona hoy la escuela? Perdón, porque también ahí la familia es un sándwich en el medio de la presión de la inflación, del sueldo de el que manda a los chicos al colegio y la cuota que le aumenta. ¿Cómo está la mora hoy? ¿Cuánto pueden afrontar hoy las familias esa cuota de colegio? El promedio es muy heterogéneo el sistema educativo en la Argentina y las distintas comunidades, pero hay un promedio entre un 15 y un 20% de mora en el pago de los colegios. O sea que ya eso lo tenemos. Ya es un indicador. Ya es un indicador muy fuerte. Venimos de 1 año y medio de pandemia, donde han cerrado muchas escuelas a lo largo de la Argentina, 80 en la provincia de Buenos Aires, y muchas... 80 escuelas cerraron. 80 en la provincia de Buenos Aires y muchas más en el resto del país, sobre todo jardines de infantes. ¿Por qué cerraron? Cerraron porque era imposible sostener, sobre todo las escuelas que no recibían ningún tipo de aporte estatal, sin matrícula. Los jardines maternales fue el caso número 1, ¿no? Que no podían brindar desde la virtualidad asistencia a los alumnos y por lo tanto hasta eso repercutió en la matrícula al día de hoy, ya que en el nivel inicial tenemos menos matrículas que en otros años, porque han también cambiado los hábitos de las familias. Martín, cuando quienes nos están viendo y mandan a sus chicos a los colegios de la provincia de Buenos Aires con apoyo estatal, reciban la próxima cuota, ¿con qué aumento van a recibir? Bueno, esto el jueves se trataría en el Consejo Federal de Educación y luego nosotros vamos a pedir, o seguramente las autoridades de la provincia nos van a convocar para ver qué ocurre con esta situación. Nosotros ya teníamos un aumento pactado del 20% que corresponde a toda esta situación que detallé y ahora quieren que eso se traslade a un 16,8 y luego el resto prorratearlo, o sea que lo financie la institución, siendo que también va a haber seguramente aumento de paritarias. Por eso la clave de esto, para entenderlo, es por qué primero nos arreglaron las paritarias y luego nos pusieron los topes. ¿Por qué se hace al revés el camino? Bien,
Te agradezco mucho por haber venido. Ojalá se resuelva de algún modo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, muy bien, se suma Rolo Barbano. Rolo, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Diego? Muy buenas noches. Un crimen espantoso que genera una pregunta en Rosario, y es que si se destrabó un nuevo nivel de violencia. Contá lo que pasó. Lorenzo Jimmy Altamirano era un músico de 28 años, tocaba en una banda de punk rock, era malabarista además, y además era técnico electricista para mantenerse. Un pibe sano al que no le gustaba el fútbol. Destaco esto porque no tenía ningún tipo de vinculación ni con Newell's ni con Central. El miércoles de la semana pasada, Jimmy terminó de ensayar con su banda, caminó unas cuadras y de repente se le detuvo un auto al lado, según se cree. Lo subieron a ese coche, lo llevaron hasta la puerta del estadio de Newell's Old Boys de Rosario, le pusieron un mensaje narco mafioso en el pecho con 3 nombres, nombres de líderes narcos vinculados también a la barra de Newell's. Lo bajaron del coche, le pegaron 3 balazos delante de testigos y escaparon. Quemaron el auto y desaparecieron. De inmediato, obviamente, se empezó a hablar de un ajuste de cuentas narcos, de un mensaje mafioso por el cartel que había sobre el cuerpo, pero rápidamente se determinó que Jimmy no tenía nada que ver ni con el narco, ni con las barras bravas, ni con ninguna actividad ilegal. Lo que se sospecha hoy en Rosario, y por eso se habla de haber cruzado un nuevo límite, es que los narcos, para mandar un mensaje, salieron a la calle, eligieron al azar a una persona que, como pudo haber sido Jimmy, pudo haber sido cualquier otro, cualquiera de nosotros, y lo asesinaron para enviar un mensaje. ¿A quién? Un mensaje que se cree podría estar destinado a la cúpula de Los Monos, de la banda narco más famosa de la Argentina, que sigue operando desde la Déjame en prisión. esta lógica nefasta, pero subámonos ahí para entender. ¿Por qué preocuparía a Los Monos que maten a alguien que no está relacionado con ellos ni sea próximo a ellos? A los monos no les importa en particular la muerte. Alguien quería enviarles un mensaje mostrando que tenían todas las intenciones de cumplirlo, asesinando a alguien. Del lado del horror es, podés ir caminando por una calle de Rosario y que los narcos Eso es una te cosa- suban a un auto y te asesinen como parte de una disputa Además, en la si que la no idea- tiene nada que ver. Si la idea es matar a cualquiera, digamos, te demuestran que los tipos no tienen ningún tipo de límite. Eso que están diciendo los monos. No tenemos ningún límite. ¿Queremos matar a cualquiera? Podemos. Cuídense. Piensen que en paralelo al crimen de Jimmy, al mismo tiempo, en Villa Gobernador Galvez, balearon un patrullero que estaba en la puerta de una comisaría y dejaron el mismo mensaje. La gente a la cual estaría dirigido tiene incidencia en la zona de Villa Gobernador Galvez, que es una de las zonas calientes del narco. Y esto es parte de una seguidilla de atentados con bombas Molotov, de atentados contra los frentes de comisarías, de edificios judiciales. Hoy mismo, y con esto te cierro, pasaron en bicicleta por la puerta de una comisaría de Rosario, en el barrio Roldán, y dispararon contra el frente y escaparon impunemente. A ese límite estamos llegando, más allá de los mensajes mafiosos contra los periodistas, contra canales de televisión. Se van quebrando algunas barreras que se creían infranqueables. Hablemos con el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía, ahí en Rosario. Es el fiscal Luis Chiapa Pietra. Fiscal, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a vos y a todos allí en el piso. Bien, ¿qué significa o qué lectura hay que darle a este crimen tan horroroso de alguien que iba por la calle y el azar fue elegido al azar, lo mataron, un mensaje? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estaba escuchando atentamente lo que mencionaba allí tu colega. Es así, nosotros hasta ahora lo que tenemos en la investigación es que esta persona no tenía ningún tipo de vinculación con ninguna organización criminal, ni con ninguna facción de la barra de Newell's, ni con ninguna otra actividad ilícita. Era un trabajador ambulante que tenía una banda de música y, bueno, aparentemente lo que nosotros advertimos del seguimiento de cámaras que pudimos hacer, que ya lo localizamos en algunos lugares de la ciudad, es que sí, que lo levantaron al azar, le metieron un papel, un mensaje en el bolsillo y lo balearon en la puerta de
la cancha de Newell's. Nosotros, y lo dije en varias oportunidades el día de hoy, advertimos que constantemente en la ciudad se están cruzando límites en términos de criminalidad que nos llaman mucho la atención, nos preocupan seriamente, a mí en particular y a nosotros como las personas que trabajamos en el Ministerio Público y en los ámbitos de investigación de crimen organizado y delitos complejos, advertimos que Rosario tiene ya no se le puede llamar escalada porque ya viene, como bien relató allí tu colega de hace un tiempo, una seguidilla de hechos criminales realmente significativos. Y bueno, lo que sí a veces nos preocupa mucho que las reacciones institucionales no siempre están a la altura de los problemas, ¿no? ¿A qué se refiere concretamente, por favor? Es importante que lo diga. ¿A qué se refiere? No, concretamente a que en Rosario hace mucho tiempo que sabemos que hay un fenómeno extendido de crimen organizado, complejo, que está atravesado por mercados criminales muy sofisticados, que generan mucho dinero. La gente en términos de narcotráfico no se mata porque son buenos y malos, se matan porque hay negocios muy rentables, y en esos negocios muy rentables hay un montón de personas que intervienen en esas cadenas de vínculos, de relaciones, de flujo de dinero, y en la medida que no abordemos eso con la preocupación que merece, vamos a seguir contando los muertos que tenemos. En algunos lugares hay muertos, en otros lugares no, pero lo cierto es que los fenómenos criminales que tenemos en la ciudad de Rosario obedecen a estos mercados ilícitos que son claramente extendidos y que no tienen ningún tipo de control y regulación, porque el Estado, por otra parte, también perdió la capacidad de regular esos ámbitos de ilicitud que en muchos casos en otras ciudades sí los tienen. En Rosario directamente, claro, eso se ha perdido. Entonces también tenemos un problema grave allí en términos de la capacidad que tiene hoy la policía y los otros actores relevantes de seguridad pública para intervenir en esos fenómenos, ¿no? ¿Rolo? Doctor, ¿qué rol juega el servicio penitenciario, tanto el federal como el de la provincia de Santa Fe, en toda esta escalada de violencia que ustedes están investigando? Bueno, parte de lo que nosotros decimos tiene que ver con eso. El servicio penitenciario, nosotros tenemos un servicio penitenciario y una policía, diría yo, absolutamente incapaz de regular los espacios públicos hoy de la ciudad. Ayer un ministro de la Corte de la provincia dijo que efectivamente la policía de la provincia había perdido el gobierno del territorio en la calle, y yo agrego a eso, el servicio penitenciario es un servicio penitenciario que está pensado para un fenómeno, para administrar cárceles de un fenómeno criminal de hace 30, 40 años. Hoy realmente Santa Fe tiene otras modalidades de criminalidad, otro tipo de criminales, por tanto, y no tenemos ni una policía ni un servicio penitenciario acorde a ese nivel de problematización. Cuando se habla de no naturalizar estos problemas, nosotros lo que queremos decir es que hay que tener acciones concretas en términos de políticas públicas, de abordar seriamente los grandes capítulos que tienen que ver con la seguridad pública, reformar seriamente el sistema policial, reformar seriamente el sistema penitenciario, abordar seriamente los mercados ilegales, la complacencia y en algunos casos la participación de los mercados financieros ilegales que están en las ciudades, que permiten que estos dineros fluctúen de la manera que lo hacen. En la medida que nosotros no abordemos esos problemas que son estructurales y que los tenemos en Rosario hace 10 o 15 años, va a ser muy doctor, difícil. Esto que usted marca con respecto a la policía y al servicio penitenciario, ¿tiene que ver con negligencia, con mal accionar, o hay una complicidad directa de la policía santafesina o por lo menos de la policía rosarina con lo que está ocurriendo? Hay todo eso que acabas de decir. Hay negligencia, complicidad, incapacidad, falta de profesionalismo, falta de entrenamiento, sueldos muy bajos, falta de recursos, estructuras edilicias absolutamente precarias y perimidas para lo que son los fenómenos criminales hoy. Digamos, si la única intuición en términos de política criminal penitenciaria va a ser crear más plazas para alojar más personas privadas de libertad y hacinarlas sin ningún tipo de preocupación político-criminal, la verdad que las recetas evidentemente no funcionan. En Bien. Rosario, yo les cuento, desde el 2014 hasta acá duplicamos la cantidad de presos. Había 4.000 presos, ahora tenemos 8.000 presos en los últimos 10 años. Bueno, la verdad que los efectos... Fiscal, le hago una propuesta, porque el tema genera interés y todos quieren preguntar. Entonces, para hacer la distribución de la riqueza como corresponde, preguntas que pido sean muy cortas y respuestas lo que se pueda de corta. Lucía. Doctor, en este escenario que plantea, ¿cuánto incide también
el nivel de vacancias que hay en el Poder Judicial en Santa Fe, en la propia ciudad de Rosario, que fue uno de los puntos centrales de aquella cumbre. Listo, les de escribo la Corte. pregunta, dale, respuesta. Hay vacancias del Ministerio Público. Nosotros tenemos, lo que sí tenemos un déficit muy grande en el Ministerio Público de la Nación. Acá lo que hay pendiente es una reforma del sistema federal que es sumamente importante. Por suerte, con nosotros últimamente con Procunar podemos trabajar bastante con algunos fiscales federales, pero acá más que vacancia lo que hay que hablar es de la importancia de la reforma del sistema de enjuiciamiento y de investigación federal hacia un modelo adversarial y acusatorio, que en Rosario eso es una urgencia necesaria para ya. ¿no? Perfecto. Osvaldo. Fiscal, con este estado de cosas, ¿qué se puede esperar para este año y el año próximo en Rosario y en Santa Fe? Mire, yo no quiero ser un agorero, digamos, de malas noticias. Lo que no veo, digamos, que tengamos en agenda los temas grandes que merecen ser discutidos en este contexto y que necesariamente Santa Fe tiene que tenerlos. Me parece los que mencioné: reforma policial, abordaje del crimen organizado, mercados financieros, corrupción institucional. Bueno, en la medida que no trabajemos sobre eso va a ser muy difícil que las respuestas los resultados sean otros, ¿no? Bien. Fiscal, le agradezco muchísimo y todos pensamos que es un trabajo de riesgo y es usted muy valiente en el rol que está ocupando. Muchas gracias. Deseamos que se ocupe el Gobierno Nacional también, que haya más apoyo y se tome conciencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Se suma Cristian Ritondo. Usted, les debo una pregunta a cada uno. Sí, yo quiero aprovechar que está el ex ministro de Seguridad. Digo, ¿cómo se actúa con el tema del narcotráfico, pero en una situación como la de Rosario? Porque acá hubo un debate, Patricia Bullrich decía Ejército, Arieta se iba a cruzarla, armó León, Juntos por el Cambio. ¿Cuál es su posición? A ver, ¿se podría utilizar el Ejército? Sí, la Ley de Defensa Nacional lo establece. En cuanto a la logística hoy, si habría que utilizar para otro tipo de cambio, habría que modificar la ley, que es lo que planteó Patricia. El narcotráfico muchas veces se puede ver como, y por eso se justificaría, como la droga no se produce en la Argentina, con lo cual hay un objetivo internacional. ¿Se podría utilizar el transnacional? ¿Se podría utilizar? Sí, habría que ver con qué fin y capacitar al Ejército, porque hoy no está capacitado para ese fin. ¿Muchos países lo utilizan y lo utilizaron en la emergencia del narcotráfico? Sí. Entonces, creo que se puede utilizar. Lo que sí creo es que tiene que haber, de parte del Estado Nacional, tiene muchísima responsabilidad. Pero perdón, parece naif la pregunta, pero el Estado, digamos, ¿quiere el Estado, no, el Ejército? Alguno de los jefes del Ejército, no sé si has hablado o tenés trascendido. ¿Estarían dispuestos a eso o tendrían una rebelión? De decir, no estamos para eso, no estamos capacitados. Yo no creo, por eso lo primero que dije, hay que capacitarlo para esto. Creo que es una función que, mirada de la propia Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, se podría utilizar. Hay que capacitarlo, lógicamente. Tiene que ir con armas cortas, no con armas largas. La logística, lo que tiene que ver con camiones, lo que tiene que ver con helicóptero que no usa la Fuerza Aérea, en vigilancia. Ahora, se podría utilizar muchísimas cuestiones que tengan que ver con la logística, inclusive de las Fuerzas Armadas, y es una función que podría tener, en un caso de emergencia como lo que está teniendo Rosario, para la utilización de las Fuerzas Armadas. Usted dice que hay que capacitarlo. Rolo recién contaba el caso de Jimmy. Fueron, lo agarraron, le pusieron un cartel y lo dejaron ahí tirado. Digo, hoy hay que hacer algo. Hoy, el próximo gobierno tiene que hacer algo, pues este gobierno no, parece estar en otra cosa. A ver, sin duda, ¿hoy qué se hace? Sin duda miran para el costado. O sea, miran para el costado con lo que pasa con los pseudo-mapuches en el sur, donde te pueden tomar las tierras, te pueden hacer, y inclusive después ellos lo firman por decreto ante una resolución, como lo que pasó en Mendoza, una resolución de la Corte de Mendoza, que se suspendió el desalojo por la pandemia, ¿no? Y hoy se lo entregan por decreto y miran para el costado lo que está pasando en Rosario. Hoy, sin duda, la preocupación de las fuerzas federales, que ya no tienen la ciudad de Buenos Aires en el ejercicio de la seguridad, tendría que estar enfocadas en Rosario y en la lucha contra el narcotráfico. En este caso puntual, digo, en la ciudad de Rosario, Pablo Habkin, el intendente, la semana pasada entró en una polémica con el gobierno nacional porque lo que se anunció desde el Ministerio de Justicia era la instalación de fibra óptica en el complejo penitenciario de Marcos Paz, donde sabemos que están presos bastantes de los cabecillas narco que ordenan algunos de los crímenes que ocurren en Rosario. De hecho, dijo, mejor conectividad para los presos es más sangre en Rosario.
¿Cuál es tu diagnóstico sobre esto y sobre el uso de celulares por parte de los presos? Lo primero que tiene que estar prohibido. Ya cuando lo hicieron en pandemia estuvo mal. Digo, el gobierno ha tenido una política que es mientras a los vecinos, los que tenían que ir a trabajar, le cortaban la libertad y los encerraban y los aislaban, a los que estaban aislados, que estaban en la cárcel, lo liberaron. La provincia de Buenos Aires tiene como resultado el aumento de muchas bandas que fueron presas durante nuestra gestión, salieron y hoy vuelven a tomar villas, vuelven a tomar, no te voy a contar algo que vos no sepas, vuelven a tomar, y donde habíamos erradicado los grupos de narcomenudeo, hoy volvieron a ser los dueños de barrios de emergencia donde manejan a gusto y placer sin presencia del Estado. En Rosario se sabe que los jefes de muchas de las bandas, principalmente las vinculadas a los monos, que están alojados en las cárceles, si vos les das mayor conectividad, siguen manejando con los recursos que tienen afuera las bandas dentro de Rosario, y esto significa mayor sangre, sin duda. Ahora, Yo hago nosotros vimos un montón de veces. Yo hago esta pregunta desde la inocencia. ¿Cómo resolvieron? ¿Qué hacen otros países? No te digo Alemania. ¿Tienen fibra óptica en las cárceles? Sí, digamos, no inventemos nada, copiemos algo que funciona. Acá eliminamos la inteligencia dentro de las ¿Cómo se cárceles. hace? ¿Cómo hace otro país En la de la provincia de categoría Buenos Aires? del grupo mediano chico de Argentina? ¿Cómo hicieron? Lo primero, Diego, es la decisión política. Usted que tener la decisión política de un gobierno es dar una pelea. Cuando no hay esa decisión política, no podés explicar nada porque nada van a hacer. Ahora, lógicamente, si las escuelas en el conurbano están cerradas porque se le rompe un baño y no tienen clase, y le ponemos fibra óptica a las cárceles. Las cárceles en todos lados tienen el mismo sistema. El que vemos en una serie, hacen cola, esperan el teléfono, están en un lugar donde están vigilados y hablan por teléfono. 2, la inteligencia criminal que se hace habitualmente en todas las cárceles del mundo se debe hacer. Porque es donde uno entiende con quién estuvo en el pabellón, con quién se juntaba, después cuando sale, cómo operan las bandas. Acá cada uno que está preso tiene su propio celular abierto y puede hablar con quien quiera y hacer chatín y todo. Acá están habilitados, pero... Sí, la provincia de ¿Es así? Buenos Aires La provincia de hizo un protocolo para el uso de celulares dentro de la cárcel, que no se cumple tampoco, pero de esa manera legalizó la tenencia de celulares por parte de los presos. Es el sistema penitenciario más grande de la Argentina. Ritondo lo conoce bien, tiene más de 54.000 presos, la mitad de todos los detenidos de la Argentina, y todos ellos están habilitados a tener celular. Vos preguntabas, ¿cómo es en otros lugares del mundo? Bueno, existen, por ejemplo, cárceles especiales en Estados Unidos para determinado tipo de presos. Esto, obviamente, vos lo tenés que plantear antes de que empieces a llevar gente. Pero vos tenés que avisar. Los que cometan determinados delitos, por ejemplo, los capos del narcotráfico, van a tener condiciones de detención más duras que otros. Por ejemplo, estar monitoreados por cámara las 24 horas, no tener acceso a telefonía celular, tener una regulación distinta de visitas. Acá es todo lo mismo. Si entraste por el robo de una gallina, tenés las mismas condiciones que el jefe de los monos, que Guille Cantero, que tenía, recordemos, hasta hace unos meses, un teléfono de línea instalado en su celda. Digo, ni siquiera necesitaba él tener el teléfono celular. Lo que planteaban desde Rosario es cómo le van a dar mayor conectividad a la cárcel con la excusa de facilitar los procedimientos a distancia entre los tribunales y los presos, si lo que van a terminar haciendo los presos es estar mejor conectados con sus propias bandas. Por eso hace falta primero un sinceramiento. Recordemos, ¿Qué queremos hacer con los detenidos que son ingobernables? Quiero cerrar con este dato. Guille Cantero, el jefe de los monos, está condenado a 98 años de cárcel. Tiene por delante al menos 2 condenas más. Es ingobernable. Porque es una persona que ya sabe que no hay forma de que recupere nunca la libertad. Miedo de ir preso no tiene. Claro, miedo de ir preso. La amenaza penal para él no funciona. Pero él sigue estando comunicado. Quiero recordar que, como bien decía Rolo, el intendente de Rosario dijo esto la semana pasada con respecto a los teléfonos y no hubo una sola respuesta del nivel nacional. No, pero además... No hubo respuesta, digo, quedó en nada. Hay un informe de la Procunar que Rolo también conoce muy bien, donde la Procunar, que se especializa en narcocriminalidad, lo que concluyó es que el crimen organizado creció desde los propios servicios penitenciarios federales y provinciales. Es decir, no hay control y los delitos se siguen cometiendo porque incluso la cárcel sirve para muchos de ellos como un lugar hasta de refugio, te diré, un home office, están más seguros que estando afuera siguen teniendo el poder económico y el poder de orden. ¿Cómo no pensar que el Estado es socio?
Por supuesto, bueno. Pero esas condenas que cita Rolo son condenas que acumula Cantero, son condenas de delitos que él cometió desde la cárcel. Claro. Es así de simple. La mitad de ellos Ritondo, quiero tomar una frase tuya de algunas entrevistas atrás, porque el tiempo se mide por entrevistas también, es una nueva forma. Si ganamos por algunas decisiones nos van a tirar 70 toneladas de piedra. Es tuya esa frase. Sí. ¿A qué te referís? Me referí sobre medidas que hay que tomar y lo que va a hacer el kirchnerismo. El kirchnerismo, cuando tomemos medidas de países normales, recién hablábamos algunas, se va a poner. Y hay que estar preparado para que si tiran 14, como fue la reforma jubilatoria que benefició a los jubilados, hoy estarían cobrando más que lo que están cobrando hoy. El kirchnerismo va a actuar así. Lo que yo digo es tenemos que estar preparados y ser conscientes que vamos a tener una oposición desde el día 1 que va a ser fuerte, que no se comporta como nosotros que hacemos marchas civilizadas y que a veces son los fines de semana, sino que van a tener que tratar de hacer un zambódromo la 9 de julio, van a intentar... Ahora, pero ahí es importante, Ritondo, la discusión nación-provincia, porque hay una elección y un cuadro que puede pasar que sea que la nación la gane Juntos por el Cambio y que el peronismo retenga la provincia de Buenos Aires. Vos, Santilli, son candidatos a gobernador, y están discutiendo a ver si se juntan o no con Milei, y están discutiendo qué podría pasar ante esto que vos decís de las piedras si hubiera una administración nacional de Juntos por el Cambio y la provincia a mano del peronismo. ¿Qué pasaría ahí? A ver, lo más conveniente es que una provincia como la provincia de Buenos Aires, por su cercanía con la ciudad capital, por lo que significa, tenga el mismo color político. Y nosotros estamos trabajando para eso, para tener el mismo color político. Puede no pasar, ¿eh? Puede no pasar, eso lo va a decidir la gente. Yo creo que la gente nos va a acompañar a la provincia de Buenos Aires, nos va a acompañar en lo nacional. Creo, vos señalaste lo de Milei, yo lo digo, Javier tiene una respuesta, pero digo, hay que pensar en la provincia de Buenos Aires que se gana o se pierde por un voto, no hay oportunidad de segunda vuelta, y lo que se tiene que pensar es cómo afecta a un no cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires el voto de Javier Milei. Digo, esto se lo he expresado hasta él personalmente, digo, en el Congreso. ¿Y qué te dijo? Pero claro. No, él tiene su fuerza política, es entendible, pero también es entendible que en la lógica de la Argentina que tenemos que construir, gobernar la provincia de Buenos Aires para las transformaciones que hay que hacer es muy importante. No, a ver, Milei lo que te plantea es, cargan en mis espaldas la continuidad hipotética del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que Milei suele decir es que háganse cargo Juntos por el Cambio de la vuelta al kirchnerismo. Digo, no es lo que yo pienso, es lo que suele decir Milei. Hace un juego político que es el propio. Es entendible, por eso digo, no tengo nada para cargar, lo que digo es, tendremos que tomar conciencia de que es fundamental el voto de la acumulación de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires para lograr el triunfo. ¿Y cómo se suma? ¿Cómo se suma? Porque la posición parece ser como, vení Milei, tráeme tus votos. No, ¿Por qué va a hacer eso alguien que en 2 años construyó nosotros tenemos paso, el espacio que construyó? Nosotros tenemos paso y nosotros tendríamos que ver de hacer algún tipo de acuerdo estratégico, programático con Javier Milei. Lógicamente él dice, no todos los Juntos por el Cambio son lo mismo. Lo digo, pero bueno, yo creo que habrá que extrabar. ¿Estás de acuerdo con la idea de Tetaz? De sumarlo a Javier en el frente de la provincia. De hacer un acuerdo para que después de las PASO, el que tenga más votos se baje, menos votos se baje. Yo no sé cómo, pero sí tenemos que intentar hacer un acuerdo con Milei, porque creo que está mucho más cercano a la idea que tenemos nosotros de progreso para la provincia que del kirchnerismo. Bien, vuelvo a las toneladas de piedra hipotéticas. Eso supongamos que es igual. ¿Qué de distinto haría frente a eso un gobierno de Juntos por el Cambio? Ya tener la experiencia de lo que nos pasó. Y me parece que hoy los cambios tienen que ser rápidos, concretos, nítidos, contarle a los argentinos, por eso en la reunión de Juntos por el Cambio contamos cuál es la realidad de hoy, contarles, no creer que porque vamos a contar, que fue un defecto muy grande del gobierno nacional, esto lo dijo Mauricio en su libro, digo, no es contar para no amargar a la gente, pero en realidad lo terminás amargando igual. Digo amargar para no decir... Pero la realidad de la Argentina es que la Argentina se hace endeudó en 83.000 millones de dólares con este gobierno, que tenemos una inflación del 100%, que no pueden bajar la inflación, que hay un 50% de pobreza, que hay un presidente que vive en Narnia, no sé dónde, que nos relata todos los días una Argentina que no existe. Lo que pasa es que después decir que hay que devaluar es piantavoto. A ver, creemos que nosotros...
podemos seguir controlándolo, que haya una secretaría que te firme que podés importar o exportar. Podemos pensar que el campo puede seguir creciendo teniendo el diferencial que tiene de dólar con el grado de retenciones que tiene hoy. Podemos pensar que va a venir inversiones para el gas, el litio, lo que nosotros necesitamos de minería, si no tenemos un reglamento claro, normativa clara. Hoy tenemos un gobierno que por lo que ha dictado la Corte Suprema le pide un juicio político. Eso espanta a cualquiera que quiera venir a la Argentina. Pero usted, a ver, primer grado de inseguridad jurídica. Creo que estaba Pablo con número en la mano. Quiero hacer una pregunta política, ¿puedo? Para correrme de esto. ¿Macri es el candidato a presidente tuyo o Patricia Bullrich? ¿Quién es? Candidato María Eugenia Vidal, lo he dicho siempre. ¿Y va a ser candidata a presidenta Vidal? Sí, hoy María Eugenia Vidal es uno de los 3 que dijeron que quieren ser candidato a presidente por el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Y vos hablás con Macri, por último, Sí. ¿y qué te dijo? ¿Que va a ser o que no va a ser? No, Mauricio ni se subió ni se bajó. y si se, Pero se lo subiera contestó. Mauricio, ¿qué No, harías? se lo contestó a Diego acá. Sí, pero si se subiera Mauricio, ¿qué harías? Sería mi candidato. Sería tu candidato. Sería candidato a presidente. O sea, que es decisión de él. Sí. Y ustedes, la pregunta que te iba a hacer es, Muy ¿le bien, pueden prometer claro. también a los bonaerenses que van a tener más seguridad? Digo, ¿Cómo? Si le pueden prometer a los bonaerenses Sí, yo que me puedo. vos decías, ¿le podemos prometer una porque secretaría para esto? Yo me puedo comprometer y hablo con vos porque seguí policiales. Digo, nosotros, la reducción del 30, a ver, la reducción del 32,6 o el 36, de acuerdo a quien haya tomado, del homicidio en la provincia de Buenos Aires, fue una realidad. Haber reducido el 90% del secuestro extorsivo en la provincia de Buenos Aires fue una realidad. Haber dado peleas contra las bandas de fútbol, las mafias en las canchas, las mafias en la salada, digo, la mayor feria ilegal del mundo, lo hicimos. Yo no estoy contando un relato de lo que voy a hacer. Yo cuento lo que hice. Sí, pero no se erradicó, digo, y todo eso está no, vigente y vos más sabés fuerte que nunca, y tenemos una policía que es un no, desastre. Vos sabés que eso no se erradica, se va bajando con tiempo de política de Estado. Teniendo una policía que cuando empecé era parte de un problema para que se transforme en parte de una solución. Eso significa tiempo de inversión en capacitación y en equipamiento, cosa que empezamos a hacer. ¿Y hoy la policía es de nuevo el problema? ¿Es parte del problema de nuevo? Yo creo que la policía, cuando no tiene una fuerte conducción política, piensa ser parte del problema y un control civil fuerte. O sea, yo creo que tiene que tener capacitación, tiene que tener, por supuesto, equipamiento, porque digo, el mundo avanza, digo, controlar este tipo de delito que viene a la cárcel, tiene que tener equipamiento de la policía para controlarlo y el servicio penitenciario, pero digo, se puede sí, cuando uno baja el 30% de 4 años, el 25% robo automotor, bajar piratería, ser el único distrito de la Argentina que durante 4 años seguidos bajó el delito de piratería del asfalto, haber reducido el 90%. ¿Erradicamos los secuestros? No, pero por primera vez de que se tomaban durante... Cuando fui ministro, tuvimos un mes entero sin tener un solo secuestro. Yo me levantaba apenas asumí ministro y todos los días tenía, en este canal, en todos los canales, un secuestro en la provincia de Buenos Aires. Eso lo pudimos bajar, sí, casi erradicar. En la lucha contra el narcotráfico, y eso lo saben todos, mueve dinero, poder, compra políticos, jueces, periodistas, medios. Bueno, es una pelea que hay que dar culturalmente y todos los días hay que avanzar. En provincia de Buenos Aires, los 4 años que estuvimos nosotros, ¿se avanzó en la lucha del narcotráfico? Sí. ¿Cuáles son los resultados? Hubo mucho más detenidos, procedimiento récord de droga, quema de droga, mostrábamos cómo la quemamos, había testigos civiles, tratamos de avanzar con la justicia. ¿Y Bernie qué está haciendo con todo esto? Porque en algún momento Patricia Bullrich, por ejemplo, coqueteó con Bernie, y el ministro de Seguridad que vos estás describiendo, que no controla todo eso, es Bernie. Bernie, ¿Están cerca o lejos de Bernie? A ver, yo no estoy cerca, yo estoy de Bernie, cerca del Bernie que habla, no del Bernie que hace. El Bernie que dice que hace todo esto. Ahora, si uno va, las quemas, por ejemplo, lo que es quema de drogas se hace en los mismos lugares. Pueden hablar con los dueños, con las personas en esos hornos, cuánta droga se quemó en los últimos tiempos y van a ver la diferencia es abismal. Los secuestros de drogas es abismal la diferencia. Y la cantidad de detenidos vinculados a narcotráfico, narcomenudeo, en la provincia de Buenos Aires, en el servicio penitenciario, también es abismal. Bien, Osvaldo. Ritondo, ¿qué garantiza que en el caso de que Juntos por el Cambio llegue a ganar las elecciones, puedan ser fuertes frente a esos 16.000 toneladas de 16.000 toneladas ya. 70 toneladas de toneladas, piedra. sí. Ya no te dan 16.000, te quedamos Bueno, hundidos. pasan esperando. Estamos en piedra. Pasan esperando. La inflación. A ver, ¿qué es lo que nos fortalece? Es tener la idea clara, por eso del cambio rápido, de explicar a la gente lo que tenemos que hacer. Lógicamente es impredecible este último año de gobierno, seguramente nos encontraremos
al final de año viendo cuál es la realidad, cuánto hay de reservas, cuál es el endeudamiento que nos dejan, qué van a hacer con las LELIQ que se vencen ahora, cuánto van a querer refinanciar y dejarnos para el 2024 parte de la deuda. Así que todo esto es una realidad que vamos a ver en el Cantaclaro después del 10 de diciembre. Bien. Pero cierto, lo que tenemos que tener es una propuesta clara y el cambio tiene que ser rápido. Bien. Última, con Ritondo, Ceci. Esa provincia de Buenos Aires que vos describís tiene un gobernador que tiene mejor intención de voto hoy que cualquiera de los candidatos de Cambiemos. ¿Qué pasa ahí con eso? No, pues individualmente, en forma conjunta. Sí. Bueno, está bien, pero ¿por qué individualmente tiene más del 30% de intención de voto? Porque el peronismo históricamente, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires, de Herminio Iglesias en adelante, siempre tuvo más del 30%. Porque es el único candidato y es el único candidato. Tiene todos los votos de Cristina. Tengamos a Herminio Iglesias o Aníbal Fernández siendo los dirigentes que peor resultado electoral tuvieron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. Pero tiene ese porcentaje que lo tienen arraigado, que tiene que ver con política en municipio y que tiene un tipo de política que tiene que ver vinculado al populismo. Si no, los populismos serían fáciles de sacar en el mundo. Son difíciles de sacar casualmente porque tienen formas de tener a la gente arraigada en un país donde lamentablemente tenemos 1.200.000 planes sociales, donde el Estado de la provincia de Buenos Aires ha pasado a ser más grande que el Estado nacional. Ritondo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es el momento, es el momento. Y vamos a decir que algo... Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Largamos ¿Joaquín? el año con Lili. ¿Quién está, Joaquín? No. Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Es Marta. Gracias. No, Diego, Bienvenido acá a mi Diego, programa. Esto es solo una Mi vuelta. programa. Ah, el psicólogo. ¿Cómo está? Bueno, me imagino que van a llamar a un sacerdote para que exorcice el estudio. Oh. ¿Cómo anda, Como decía Hugo Lilita? Chávez, acá huele a azufre, ¿eh? Por Huele a favor. azufre. Va de retro, Satanás. Igual lo adoro a Cristian, ¿eh? Pero qué culpa tengo si se apartó del camino de Cristo Rey. ¿Está? ¿Me siguen? Vivimos tiempos oscuros en la Argentina y ¿sabes qué? Está por salir el sol, Diego. Hay que ser paciente. A ver, A voy ver si te en acordás el, algo de la el pronóstico primaria. del celular que va a pasar mañana. A ver, ¿Cómo es el pregunta. sol? ¿Cómo es el sol? Acá Diego, a ver, da... ¿cómo es el sol? No, da 24, 34 de máxima y con mucho sol. ¿Está bien? Muy bien, mucho sol. El sol como es ardiente, brillante, redondo, como Sí. la pelada de Horacio. ¿Está? ¿Me siguen? Dios da señales, pasa que ustedes son ciegos de espíritu. ¿Mm? Así que la señal de ese sol que está saliendo es la cabeza de Horacio que va a alumbrar, Está va asomando. a dar luz a esta Argentina que está en las tinieblas. Está asomando en todo el país. Y es una pelada que se adapta. Vos viste que va a Cosquín, se pone el sombrero del chaqueño para la Palmar vecina. se pone el neopren. Sí. Va a Jujuy, Gerardo Morales le pone también eso que usan los collas, que son divinos, me encanta. Es como el La verdad que está temerario, para le, que lo le van incorporemos cambiando la Selig. ropita. a Es Baililita, como sí. Selig. Claro. Ujú. Está Se muy va bien. transformando. Y no me interrumpa porque esto es muy importante. Si Mauricio está enceguecido de envidia y resentimiento por haber fracasado, no es culpa mía, que haga terapia. Pero qué frase eso. Eso es un título, ¿Está? ¿eh? En todos Pero los diarios. recomendale a algún psicólogo que viva cerca ahí de Cumelén, porque viste que es tan vago que ni se mueve de ahí. Pero lo quiere Los hace Mauricio. ir a todos. ¿Lo quiere Mauricio usted? ¿Cómo? ¿Lo Yo quiere? lo adoro a Mauricio, a pesar de que tiene algunos amigos vinculados a la corrupción, pero lo adoro. Está Lo bien. adoro. Bueno, pero Mauricio sigue... Pero qué culpa tengo yo si destruyó la economía y nos trajo de nuevo los Kerner. ¿Eh? Por eso cuando me dicen, ay Lilita, la unidad, ¿qué unidad? Si está Pichetto debe ser la unidad básica. ¿Eh? Está bien. ¿Está? Eso son formas de la carterita de Lilita, porque la gente no Sí. los quiere ver, los No. votantes de Cambiemos, ex Cambiemos y hoy Juntos por el Cambio, quiere ver... Yo que esas estén- fotos no voy ni loca. Si quieren unidad, prefiero, no sé. Primero subordínense a Horacio. Es así. Bueno, Se tienen pero que hincar usted anda- ante el usted pelado, anda si lo no, ves- no hay unidad que sirva. Y pero Pero anda ¿qué- los qué- besos con Morales ahora, así que Claro, todo con Morales. cambia. ¿eh? Y Morales también está bien con Horacio. ¿Mm? Sí. Ah. Ahí se armó algo. Ahí ¿eh? está la cosita. Ahí está. Ahí- Ahí está el triángulo. Está coalición cívica, radicalismo Claro. y pro. Jujuy, Exaltación de la Cruz, Ahí está. Uspallata. Todo tiene que ver con es el triángulo. Muy bien de León como armó el GPS. Me encanta, lo adoro. Lo adoro. A pesar de que es medio carnerista, pero lo adoro.
No le diga eso. Espere, derecho a réplica de León. No se puede criticar a todos porque dicen esas cosas. Está bien, perfecto, no pasa nada. Yo Sabe también que la tengo adoro. información de él, ¿eh? Sabe. ¿Eh? Sabe que tengo información de él, No, que está en las ninguna. cajas que traje alguna vez de... No. ¿Tiene cuentas en Suiza de León usted? Pero sí, de León, ¿qué puede haber en una caja de León? Están los zapatos de cuando iba a bailar, a la milonga, Cortadora de pelo. la no cortadora de La pelo, máquina los del dibujos pelo, de la hija. el pañuelo. Y la Pesotti. hija hermosa que tiene. ¿Qué más? Unas fotitos de la Los nena. Pesotti. Ah, no sé. Pregúntenle al doctorcito Castro, que él lo conoce de purrete. Ah, es verdad. Es verdad, lo alimentó con gotero cuando no tenía trabajo, Sí, nada, como lo levantó de la productor con calle, el doctor. lo alimentó todo. Sí. Bueno, preguntémosle al doctor Castro. Ah, no, ahora que está en Telenoche es estrella. Está ya. Está bien. Pero si la unidad va a ser solamente sacarse una foto espantosa, todos parados bajo el rayo del sol, viejos agotados, no, señor. Yo estoy obsesionado con la foto de Abbey Road No. de los Beatles que hicieron ahí, que estaba Sí. Lustó, Santilli, Gerardo Morales, todos pisando la cebra. Son puestas en escena hipócrita. Además, vieron que es como la foto de los personajes del año en la revista Gente. Pero sin ninguno lindo. Un spam. Qué mal. No había Yo me quedo en casa con el split en 18 y estoy en pleno. No, en No, ponga en 24, 24, sea sea solidaria. La No. Ah, factura. esto es juego de suma cero. Ahí, No. digamos, los 6 que usted está ganando Hay que son generar los una 6 que está crisis perdiendo. energética. O nos llevamos puestos a los K como ellos nos llevaron puestos o nada. Si no hablamos, hablemos de la bomba. Claro, claro. ¿Eh? Ah, usted que hable dice que para Cecilia llevarse Bufflé de lo que tuiteó Rubinstein. Hoy dice que la deuda en pesos no es nada. Bueno, hablemos de Usted eso. lo que dice, a ver ¿Ah? si yo entendí bien, que si todos ponemos el aire en 18, Sí, salta sí. el gobierno. Claro, claro. No el Bueno. disyuntor. Es la salta guerra el del aire gobierno. acondicionado. Salta Manzano, que es masa. ¿Está? ¿Me siguen? Ojo que hay una moratoria que escuché, Ceci, para las distribuidoras, ¿no? Las Hay una- distribuidoras, sí, las distribuidoras tienen un flexible plan de cuotas para pagar la energía acá a Bueno, mesa. sí. ¿Qué va a hacer? Se conoció hoy. Cada uno consigue. El que puede, ¿vio, Lilita? Los que le bancan la campaña masa necesitan cobrar. Bueno, Ahí está. más claro, échale agua. ¿Está? Bueno, ¿Me Lilita, siguen? Bueno. algo final de Demasiadas Baililita. verdades, sé que no me soportan porque demasiadas verdades. Pero bueno, seguro después me lo van a militar a Guado de Pedro, van a decir, ¡ay, qué dialoguista que es! Ah, sí. Un No. Churchill, el Churchill de la cámara. Churchill. Sí. Bueno, Lilita, Ay, no. ¿cuál es la prenda de moda de Baililita este verano que la ¿Qué se rompió? usa? En Lo que más piscinas. lo más vendido. Hoy la más vendida, las polleras. Ah. No sabes lo que son, divinas. Las pueden usar hombres también. ¿eh? Bueno, Jones Walla Iguala, ya claro. largó. Iguala. Es baililita. Es baililita, sí. Pollera de jean. Ahí está. Gracias, Lilita. Mini- Un beso. sí, Chao, Baililita. chicos. Los adoro. Bien, ahí está. Bueno, hablando de, digamos, pero en otro registro de Jones Walla, digamos, temática en común, yo largué el programa comentando esta idea de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, está reconociéndoles la posesión de tierras en Mendoza. Primero eran 4.000 hectáreas, 4.000 y pico, después más de 21.000. Y bueno, y Mendoza no fue consultada. ¿Y quién va a pagar esa expropiación? Bueno, eventualmente lo tiene que pagar Mendoza. ¿Son mapuches? Bueno, parece que el INAI responde que son autoproclamados, autopercibidos mapuches. Está con nosotros Carla Carrizo, que es diputada nacional por la ciudad, y junto con algo así como 20 diputados van a hacer una presentación reclamando por esto, que parece un tema más de la lista de temas del programa de Argentina, pero fíjense lo que estamos hablando, de entrega de miles y miles de hectáreas. Bienvenida. Gracias, sí, así es. Somos 30 diputados y la verdad que bueno, nos sorprendimos la semana pasada con esta noticia del INAI que reconoció 25.000 hectáreas a 3 comunidades mapuches. ¿Cuál es el conflicto aquí? Bueno, ¿cómo definimos qué es una comunidad mapuche y cómo definimos cuál es el derecho a una propiedad colectiva de la tierra? Bueno, no es una cuestión de autopercepción. Eso, digamos, no es subjetivo. Hay indicadores objetivos que tienen que ver con la duración, con la identidad, con la lengua. Bueno, nadie conoce esos indicadores objetivos y lo peor que hizo el INAI es no consultar. Entonces, este es lo que está en juego aquí.
Es decir, cuando decimos 25.000 hectáreas, ¿de qué estamos hablando? Porque parece un número, Sí, dice poco o mucho. Bueno, es mucho, digamos. Imaginemos la ciudad de Buenos Aires, un poquito más que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se la entregamos a 3 comunidades mapuches. Lo primero que hay que decir, ¿tienen derecho las comunidades originarias a tener tierra? Por supuesto que sí, es un derecho constitucional. Está en la Constitución. Artículo 75, acá no está en discusión eso. Lo que está en discusión es la arbitrariedad. Ni las comunidades originarias, ni los mapuches, ni ningún ciudadano argentino tiene derecho a ejercer o atribuirse la propiedad privada con arbitrariedad e ilegalidad. Y esto es lo que está en juego. Entonces somos 30 diputados más o menos que queremos que finalmente vaya el presidente del INAI a informar al Congreso Nacional. Mire, quiero decir un poco a la audiencia cómo es esta historia. Es una ley que tiene 16 años. ¿Cuánto? 16 años. Específicamente se sancionó en el 2006. La idea era que en 3 años esta ley auditara, contara cuántas comunidades, para cumplir con este artículo 75, que es un derecho, cuántas comunidades hay, dónde viven, cómo viven y cuáles son los terrenos y digamos, obviamente el derecho a la tierra, no cualquier tierra, ¿no? Tierra que sea cultivable, etcétera. Hablamos de autosustentabilidad, hablamos de un derecho real, no ficticio, igualdad real. Ahora bien, 3 años tiene que cumplir el INAI, el objetivo. Llevamos 16 años, 9 informes de auditoría, todos dicen 2 cosas. Informes, la auditoría funciona, la Auditoría Nacional, y atraviesa 2 gestiones, 2010, 2015. ¿Qué dicen? 2 cosas. Que el INAI no consulta con quiénes, con los que tiene que consultar, gobernadores, intendentes, y otra cosa, que lo hace en forma arbitraria, imponiendo. Puede hacerlo de 2 modos. Esta idea de identificar, generar un diálogo con los habitantes. Puede hacerlo de 2 modos. ¿Cómo hace ese reconocimiento territorial? De 2 modos. En un modo descentralizado o en un modo centralizado. El INAI lo hace siempre centralizado. Entonces, ¿por ¿cómo qué lo puede hace así, ser? te parece a vos? ¿Por qué? Bueno, porque hay una política de la ilegalidad. La paradójica de la Argentina es una cosa contraintuitiva. Es que el Estado Nacional, ¿para qué se creó? Para garantizar legalidad, no ilegalidad. ¿Y para qué querría ilegalidad, digamos? Bueno, eso es lo que queremos saber. La cuestión Eso de es lo las que queremos creencias que saber. están Eso generando es lo que estas acciones. Esto es lo que queremos saber. ¿Por qué, en lugar de hacerlo bien? Porque la ley dice que tiene que ser concurrente, más o menos como el fallo de la Corte de la Coparticipación, esa idea de federalismo de concertación. Bueno, están enojados no solamente el gobernador actual de Mendoza, que va a hacer un amparo, sino los intendentes. El intendente de San Rafael es del Frente de Todos. Entonces, estamos hablando de 25.000 hectáreas. ¿Y estas comunidades que las reciben, al menos son comprobadamente comunidades mapuches? Eso Porque también hemos visto muchos casos de mapuches truchos o de cualquier otro pueblo originario trucho, gente que se autopercibe mapuche o lo que fuera, pero que en realidad no lo es. 2 de estos pueblos no están ni siquiera anotados en la... No están en Por el eso, registro. a eso iba mi pregunta. ¿Son Sí, realmente bueno, pueblos originarios los que reciben? Bueno, eso es lo que está en discusión y eso es lo que queremos saber. También decir una cosa, ¿cómo cumplió? ¿Se cumplió con la ley? La verdad que no. Se dice que hay 1.850 comunidades originarias en Argentina. En 16 años, menos de la mitad se han censado. Es decir, no sabemos ni cuántos son, ni dónde viven, ni cuánto es el derecho a la propiedad que tienen. ¿Cuántas comunidades necesitan? Queremos saber los indicadores, porque no es una autopercepción. ¿El censo lo tiene que hacer la Nación o las provincias? No, el INAI. El INAI en las provincias. Dirige eso. ¿Qué porcentaje del censo está hecho? El 50%. En 16 años. En 16 ¿Y años. por qué no se puede nunca avanzar? hubo un informe al Congreso de la Nación. Entonces queremos saber, y esto es importante. Miren, la ley decía 3 años. Llevamos 16 años de incumplimientos, 9 informes de auditoría, 4 prórrogas. Y la última fue por decreto en 2021. Fue por decreto, ¿se acuerdan? Es decir, con Odarda. Sí. Conflicto con Río Pero también Negro, hubo una es decir, prórroga durante el gobierno de siempre, Cambiemos. claro, Mi una pregunta prórroga iba, porque... ¿por qué no se pudo solucionar Claro, esto durante los 4 años? ¿Nosotros qué queríamos? Ya con este mismo grupo de diputados, ¿no? Porque esto pasa en todo, digamos, por ahí tiene más visibilidad Río Negro, obviamente porque ahí había un delito federal, violencia política contra el Estado Nacional. Acá no hay un delito, digamos, federal de usurpación en el sentido de violencia contra una institución del Estado, pero hay una modalidad ilegal. Pero no, ahí sí hay un problema, diputada, que es que se están o van a llevar al Estado provincial a expropiar tierras que fueron compradas legalmente por un privado. Entonces, esto va a ser una escalada de judicialización. Sí, se dice que, no lo sabemos, queremos saber, pero no puede ser que un organismo que tiene, ahora, se prorrogó por decreto, ese mismo decreto se modificó por ley, por decreto, esa ley, porque no se quiso debatir en el Congreso por el tema de Odarda de Río Negro, se evadió el debate, pero... ¿Qué dijo el Gobierno Nacional en 2021 cuando la prorrogó?
Vamos a poner que todos los años el INAI informe al Congreso Nacional. El año pasado no informó, queremos que cumpla el gobierno consigo mismo. Nosotros quisimos hablar con INAI, hablamos Sí. digamos, por teléfono hoy para invitarlos, para que Claro. tengan la participación y sus argumentos. Finalmente no se pudo hacer eso, no por nosotros. Es importante esto, porque digamos, falta una parte en esta conversación. Exacto. Lo que sí sabemos, porque nos dijeron, es que dicen que en realidad están reconociendo que están viviendo ahí estos autopercibidos mapuches. Ellos dicen, nosotros no impusimos la expropiación y demás. Cuando consultás otras fuentes te dicen que cuando reconoces que Claro, habitan ahí, obvio. obligás Le abrís por el ley camino. a las provincias a expropiar. Es decir, yo voy a hacer una cosa por Cecilia, le voy a devolver tierras, pero vas a pagarlo vos. O sea, ni siquiera lo paga Nación, que tampoco es que lo paga un gobierno, es de todos los contribuyentes. Nada en contra de pueblos Exacto. originarios mapuches. De El cumplir tema con es la el ley. cómo, a quién están beneficiando. Me dieron otro dato, Y esas ayúdame vos con tierras. eso, permitime, que nunca hubo mapuches en Mendoza. Bueno, por eso digo, la Me ley no dieron dice ese que es una dato. autopercepción. Digamos, hay una ley que es la ley de identidad de género y es fantástica en Argentina, porque uno va, yo puedo ingresar al registro civil como Carla y puedo salir como Carlos, pero es un derecho individual personalísimo mío. Acá hablamos de una identidad colectiva, un derecho colectivo. Entonces, cuando hay un derecho colectivo a la propiedad es colectiva, no es que va para una persona, Porque va además para una afecta a identidad. tercero. Vos decís, Claro. yo me percibo Bueno, mujer. eso. ok, Entonces necesitamos pero giro indicadores y afecto objetivos. otros derechos. Eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok. ¿Y cuán constitucional es la aplicación de esa ley finalmente contra la autonomía de la provincia de tomar decisión sobre No, por eso digo, el punto es... ¿Cuánto podría Mendoza cuestionarlo incluso Bueno, de hecho va a judicialmente? judicializar. Va a judicializar el gobernador y los intendentes. Es decir, hay una, digamos, hay mucho... Se dice muchas cosas. Se dice que 4.000 hectáreas de las 25.000 están afectados pozos, digamos, petroleros y demás. Pero queremos saber, no puede ser que el Congreso no sepa, porque además tiene 1.000 millones de pesos asignados de presupuesto de aquí a 4 años. Entonces, no puede ser, digamos. Es interesante reconocer que así como el INAI no va al Congreso, no viene a los medios de comunicación, no se siente obligado a decirnos qué está haciendo, cuando somos los ciudadanos los que tenemos claramente derecho a saber qué están haciendo. No lo responden ni en los medios de comunicación ni en el Congreso. Es gravísimo. Es gravísimo. También hay una cosa que nos hemos naturalizado en Argentina, y es que los organismos estatales en las provincias, el Estado Nacional no puede estar asociado a la arbitrariedad y a la violencia. El vínculo que todos los ciudadanos en una democracia tienen con el Estado se creó para dar paz en lugar de conflicto, ¿no? Y desde Es lo decir, legal te agrego legalidad un en lugar de dato. arbitrariedad. Y la percepción que tenemos los ciudadanos cada vez que tenemos el Estado Nacional enfrente es temor, Va a pasar incertidumbre. algo. No puede ser que eso pase Claro. con INAI, pasa con INADI. Necesitamos que los organismos del Estado en Argentina generen confianza, no temor. Eso es un poco lo que está. No queremos legalizar la ilegalidad. No, y siempre lo autoritario, es decir, esta idea de ni siquiera consultar con la provincia. Agrego un dato que me pasan. La Cámara Contenciosa Administrativa en Río Negro hace un tiempo dictó, en esta misma lógica de dar tierras, invalidó esa medida del INAI, Exacto. porque como no consultaron con la provincia, que es la que expropia, quedó anulada la resolución. De manera tal que pareciera que desde de diversos ángulos técnicos, jurídicos, esto no va a pasar o va a ser objetado. El tema es que Exacto. queda ahí algo atrancado que incomoda a la provincia, que incomoda seguramente a los propietarios de la tierra y sobre todo nos incomoda a todos. Incomoda, estamos avanzando sobre el derecho a la propiedad Claro, privada. exactamente. Bueno, lo que venimos quiero- hablando hace unos minutos de la necesidad de inversiones, de generar confianza, y estamos Claro. ante un escenario donde pueden venir y decirte que tu tierra ya no es más tu tierra, que te la expropian, para dársela a alguien que no sabés quién es. Esto es lo más grave de todo esto. Y que además no es inocente, porque acá hay un negocio enorme con ese tipo de Claro. expropiaciones. Son Por eso. terrenos que después tienen servidumbres de paso, que tienen terrenos que son concedidos, son concesiones a grandes empresas porque hay pozos petroleros, porque hay minería, porque hay lo que sea, y el propietario tiene un taxi funcionando por el que cobra. Y atrás de eso muchísimas veces hay estructuras grandes, estudios jurídicos y demás que defienden a un perejil que lo pusieron ahí a poner el nombre para que se consiga esa tierra. No, y además, Bueno. quisiera decir esto, y con esto cierro, Diego, perjudican a las verdaderas comunidades originarias Claro, de Argentina. exacto. No puede ser que esperen más de 16 años para poder acceder a la propiedad para un ejercicio fructífero, armonioso, que le corresponde por derecho constitucional. No puede ser que sigan esperando porque hay arbitrariedad. Y tampoco
uno sabía como ciudadano que un organismo del Estado, que es un instituto, no es que es ni siquiera un ministerio, tiene la potestad de decir, dese 24.000, 25.000 hectáreas. Uno no sabía que podía esto ocurrir. Bueno, puede ocurrir. Parece que no va a funcionar, pero el daño está hecho. Gracias por haber venido. A ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, hay una reunión del presidente con intendentes. Pablo de León. Bueno, allí está el famoso portón de Olivos. ¿Quiénes pasaron por ahí? Intendentes, no todos, de la provincia de Buenos Aires, reunidos con el presidente. Hablan de volumen político y eso. Fueron a buscar una partida de más de 10.000 millones de pesos que les habían prometido y que Massa no soltaba. Parece que Massa encontró de dónde mandárselos. Entonces los intendentes van a comer un rico asado, supuestamente. A ver, ¿para qué es la reunión? ¿Qué quieren lograr los intendentes? Plata en la campaña. Más de 10.000 millones de pesos que quieren en la campaña. ¿Están en el presupuesto? ¿De dónde saldría? Se los manda la Nación, porque ellos se quejan de que Kicillof, toda la plata que la Nación le manda a la provincia, Kicillof se la queda y no la baja totalmente a los participación a los distritos. Exactamente, dice, quiere manejar. Bueno, te mando para acá, te mando para allá. Ellos armaron una historia con Insaurralde a la cabeza para que el presidente les diera plata. Pero llamativamente Insaurralde no está en la reunión. Qué raro, ¿no? En un momento de tensión entre el cristinismo y Alberto, Insaurralde no está en la reunión. Y hay ¿Les va a dar esos 10.000 millones? Sí, por eso están, y por eso el asado está a punto. ¿Y qué les va a pedir a cambio? Porque nadie sirve un asado y 10.000 millones de pesos a cambio de nada. Nosotros contábamos la semana pasada que la reunión de intendentes de la primera y tercera sección electoral lo hicieron con Massa, con Máximo, con Guado, y que a Alberto no lo invitaron. Esos intendentes están ahí ahora porque les van a dar plata del gobierno nacional. ¿Quiénes no fueron? Los camporistas. No está Mayra Mendoza. No está Juan Ustarroz, el hermano de Guado de Pedro. No están en esa reunión. Porque ellos consiguen plata directamente de Kicillof. ¿Vos decís que Quilmes, por ejemplo, tiene un flujo constante de plata desde la provincia de Buenos Aires? Lo infiero de tus palabras. Estás en lo cierto, querido compañero y amigo Osvaldo Bazán. Y otra cosa que se está hablando ahí mientras sale las empanadas que te dan en Olivos y todo eso, el sucesor de Juan Mansur, porque Mansur, para la gente que hoy vivió tranquila la vida, no como nosotros atrás de la información. No saben lo que les vamos a contar que les va a cambiar la vida. Contalo, Juan Mansur Pablo. no es más jefe de gabinete. Algunos me dirán, ¿alguna vez lo fue? Siendo, Pablo. Bueno, lo era. Lo vimos el día de las medialunas, no lo vimos más. Querido amigo, hoy almorzaron en otra comida. Pero era el músculo político. El músculo político se terminó de perder tono hoy al mediodía. Alberto viajó a Tucumán y definieron que Mansur se va a hacer campaña a Tucumán. En este momento se define, hay dos nombres que se pugnan, uso esa palabra, por la silla de jefe de gabinete. ¿Quién? Agustín Rossi, no el arquero de Boca que se fue a Arabia y se irá al Flamengo, el titular de la ACIDE, y Juan Manuel Olmos, el hoy vicejefe, que aparentemente no quiere ir porque quiere armar la mesa política. Bien, en realidad lo que quieren es irse del gobierno nacional para airear y descontaminarse de los malos resultados de esta gestión para hacerse así en el saco, sacarse la tierrita y decir, ¿qué tal? Me presento, puedo estar de vuelta con ustedes si me votan. Básicamente eso es lo que están haciendo. Estoy muy de acuerdo. Despegue estratégico. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8. Ahora la continuidad informativa de TN.